Dios te bendiga. La Iglesia Evangélica Monte Tabor y su pastor, el reverendo Juan Díaz, te dan la bienvenida a la escuela bíblica de hoy. Te exhortamos a que invites a tus familiares, vecinos y amigos para que juntos podamos adorar a Dios y estudiar su palabra. Puedes enviarle el enlace a través de texto, WhatsApp u otra red social. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tus misericordias. Te presentamos esta clase que hemos de tener en este día, para que cada alumno pueda ser edificado y crecer en ti. Te pedimos nos des el entendimiento para comprenderla y sobre todo para vivirla. Bendice cada vida que ha de tomar esta clase y glorifícate en cada hogar. Alcanza las vidas con sanidad, libertad y sobre todo con salvación. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La escuela bíblica de hoy es el estudio número 5. El carácter ideal se manifiesta en servir por amor. La base bíblica para hoy la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 12, versos del 1 al 13. Texto áureo. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12, verso 13. Pensamiento central. La vida cristiana no es una profesión vacía. Está concebida para llevar fruto en amor y servicio a los santos. Fondo histórico, libro de Romanos. El tema central de este libro es la justicia de Dios. Autor y año. Esta carta es escrita por Pablo aproximadamente en el año 57 al 58 después de Cristo. Estando él en Corinto, escribe a la iglesia en Roma. Se presenta y pide oración. Enseña sobre la justicia y la salvación que es por gracia. Parte del contenido de este libro es la justificación por la fe. Todos han pecado, la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es vida eterna, sometimiento a las autoridades, entre otros. Los personajes de la clase de hoy son Dios, Cristo, Pablo y los hermanos en Roma. Objetivos. Objetivos número 1. Evaluar la necesidad del servicio cristiano a la luz de la palabra de Dios. Objetivo número 2. Apreciar la actitud que se requiere para un servicio de amor a los hermanos de la fe. Objetivo número 3. Formular la conducta que es propia a los que hemos sido hechos siervos de Dios. Ubicación geográfica. Podemos ubicar claramente a Corinto desde donde el apóstol Pablo escribe a la comunidad de Roma en su tercer viaje misionero. Introducción. Hoy estudiaremos la importancia de que los dones se usen en beneficio del cuerpo de Cristo. Jesús nos dejó el ejemplo. Él vivió haciendo bien y sirviendo por amor. El servicio que damos nos beneficia a nosotros espiritualmente. Los dones espirituales y el amor fraternal son fundamentales para el servicio cristiano. La vida cristiana tiene sentido cuando servimos a otros y honramos a Dios. Parte 1. Servir por amor requiere que seamos renovados en el entendimiento. Renovados en el entendimiento, podemos comprobar la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versos del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Quien le sirve al Señor y ministra debe de hacerlo con un carácter gentil y cordial. Para esto, debemos presentarnos como sacrificio vivo, basado en la misericordia que hemos recibido cuando el Señor nos salvó. El sacrificio que le agrada a Dios tiene las siguientes características. Primero, es vivo, ya que procede de la nueva vida que hay en nosotros, recibida en nuestro nacimiento nuevo en Cristo Jesús. Segundo, es santo, pues se manifiesta la santidad que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Tercero, es agradable, ya que el creyente debe de tener la actitud de agradar a Dios en todo, ya sea obediencia o servicio. Todo lo que haga debe de exaltar y glorificar a Dios. El verso 2 nos hace un llamado a no conformarnos a este siglo. No debemos imitar la perversidad y maldad de este mundo actual. Incluso debemos de cuidarnos de las malas conversaciones. Primera de Corintios 15:33 nos dice que no debemos errar, ya que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De aquí la importancia del rescate de Cristo. Gálatas 1:4 nos indica lo siguiente: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En lugar de esto, debemos renovar nuestro entendimiento. Esto hace referencia a un cambio interior de nuestra mente y en las intenciones de nuestro corazón. Para ello es necesario la búsqueda genuina de Dios a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Este nos mostrará cuál es la voluntad de Dios y cuál es el propósito de Dios para nosotros, la cual es agradable y perfecta. El criterio sobre nosotros mismos debe ser acorde a la medida de fe. Romanos capítulo 12, verso 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hablaremos de la importancia de una estima sana, siendo esto el manual para servir a Dios y a los hermanos de forma efectiva. Pablo nos habla a causa de la gracia divina que le había sido dada y experimentada. Esto nos recuerda que los ministros deben depender de la gracia de Dios para hacer su trabajo de forma efectiva entre los santos. Cuando se nos habla de sana autoestima, se refiere a que no debemos de tener un concepto mayor de nosotros mismos de uno real. El considerarnos mejores que otro es un concepto ajeno al propósito divino. Habacuc 2:4 nos dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Solo los que no son rectos son llamados a tener esta actitud de orgullo, no así aquellos que viven en justicia. Filipenses 2:3 nos indica: al contrario, hágalo con humildad y considerando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Esta es la forma correcta de mantener una autoestima en control y pensar de nosotros mismos con cordura, no creyéndonos mejor que nadie. Para reflexionar y aplicar. Esta pregunta nos ayudará a internalizar en nuestra vida lo aprendido. ¿Cuál es el concepto que tengo de mí? ¿Pienso ser mejor que otros? Parte 2. Servir por amor requiere un buen uso de los dones recibidos de Dios. El servicio en el Señor requiere entender que somos un cuerpo. Romanos capítulo 12, versos del 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
A fin de ser buenos servidores, debemos comprender que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Para esto se nos presenta el ejemplo del cuerpo natural, que tiene muchos miembros. Estos se ayudan unos a los otros, mantienen la armonía y la coordinación a pesar de su diversidad. Asimismo, nosotros como parte del cuerpo de Cristo hemos sido diseñados para ser útiles y ayudarnos los unos a los otros. Cada miembro del cuerpo realiza una función particular. No la hace de forma independiente, lo hace para servir a los demás miembros en coordinación total con la instrucción de la cabeza y su órgano más importante, el cerebro. De la misma forma es en la iglesia del Señor, siendo Cristo la cabeza del cuerpo que es la iglesia y es quien la dirige. Veamos 1 Corintios 12:1. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. 1 Corintios 12:27 dice: Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El Señor es quien ubica a los miembros. 1 Corintios 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Al comprender esto, trabajaremos en armonía y serviremos de forma coordinada en el cuerpo, según las instrucciones de la cabeza, quien es Cristo Jesús. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe desarrollar el don recibido de Dios. Romanos capítulo 12, versos del 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. A fin de brindar un excelente servicio, se nos han otorgado dones por la gracia de Dios. Es por esto que no debemos jactarnos, ya que ellos provienen de Dios y no de nosotros. Resaltaremos 7 de los muchos dones que Cristo le ha dado a los miembros de su cuerpo. Primero, el don de profecía. Se usa conforme a la medida de la fe, estando seguros de que el mensaje proviene de Dios y éste debe de ser juzgado por la misma palabra. 1 Corintios 14:29. Segundo, el don de servicio. Este debe de usarse para servir a los hermanos y a todos los necesitados. Tercero, el don de enseñanza. Se debe de enseñar conforme a los patrones bíblicos y no a la corriente mundanal ni a las filosofías humanas. Por tanto, el manual de enseñanza es la Biblia. 2 de Timoteo 3:16. Cuarto, el don de exhortación. Se debe de practicar en la exhortación. Esto pudiera incluir la imploración, consolación, confrontación, siempre basados en la palabra. Quinto, el don de repartir. Se debe de repartir y hacerse con liberalidad, pensando siempre en la necesidad de los pobres. Se nos da como ejemplo la iglesia de Macedonia, quien siendo pobre abundó en generosidad más allá de sus fuerzas. 2 de Corintios 8, 1 al 2. Sexto, el don de presidir. Este se debe de usar y hacer con solicitud, evitando huir de sus responsabilidades, siempre prestos y diligentes a cumplir con el Señor. Séptimo, el don de misericordia. Debe de hacerlo con alegría. Esta sirve de aliento a los que sufren y esperan ver a un siervo de Dios compasivo y feliz de poder ayudarle. Para reflexionar y aplicar. Cuán importante es que no vaya en contra ni estorbe el don que tiene mi hermano.
Parte 3. El amor que se requiere para servir debe ser sin fingimiento. El amor fraternal es indispensable al servir en la casa de Dios. Romanos capítulo 12, versos del 9 al 10. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En esta sección presentaremos la necesidad de un amor puro y transparente. Nuestro amor debe de ser sin fingimiento, ya que un amor fingido es hipócrita, de apariencias o falso. Hemos recibido un mandato a amar. Veamos algunos ejemplos de esto. Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Marcos 12:31. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos. El llamado es a practicar el amor para con todos, siendo honestos y evitando la hipocresía. Esto unido a aborrecer toda maldad, siguiendo lo bueno. Para amar sin fingimiento es necesario aborrecer lo malo, ya que el amor procede de un corazón limpio. Primera de Timoteo 1:5. Solo de esta forma podemos cumplir el mandamiento de amarnos con amor fraternal. Este es el amor que debe de existir entre los hermanos. De la misma forma, debemos honrar o alabar el buen comportamiento y acciones de otros, en especial a los hermanos en la fe. Primera de Corintios 11:2. Recuerde, honremos a quien honra merece. Al servir, no debemos ser perezosos, sino fervientes en espíritu. Romanos capítulo 12, versos 11 al 13. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Como todo en la vida, hay aspectos que requieren de diligencia o pronta atención. En cuanto a los mandatos del Señor, no se debe de encontrar en nosotros retardo en desear cumplirlos, sino prontitud. Pedro hace un llamado y anima a los hermanos a ser diligentes en cuanto a practicar la fe. Segunda de Pedro 1:5 al 7. También se nos presenta el ejemplo de Apolos, quien al visitar a Éfeso mostró un espíritu ferviente. Nos indica Hechos 18:24 al 25 lo siguiente. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Los creyentes estamos llamados a seguir esta misma actitud al servir a Cristo. Los versos 12 y 13 nos indican que debemos estar gozosos. Nuestro gozo debe reposar en las promesas de Dios y en la vida eterna prometida. Somos llamados a que en medio de las tribulaciones, aunque sufridos, permanezcamos confiados en el Señor. No debemos salir corriendo a la más mínima dificultad. Segunda de Corintios 1:5 nos indica: porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.
Por tanto, si el Señor nos consuela en medio de nuestros sufrimientos, podemos gozarnos, ya que sabemos que toda angustia o tribulación es pasajera y no se compara a la gloria venidera que disfrutaremos. Seamos constantes en la oración, pues a través de ella Dios nos fortalecerá y nos dará la salida de nuestras tribulaciones. El llamado final del apóstol a los creyentes es que seamos generosos y compartamos para las necesidades de los santos. Proveamos tanto para la necesidad de nuestros hermanos, para los ministros y aquellos que están en gran necesidad. No nos hagamos de la vista larga ante ella. Seamos generosos y practiquemos el amor que el Señor espera. Seamos hospedadores y al hacerlo, hagámoslo sin murmurar. Pidamos ayuda al Señor a través de su Espíritu Santo para ser buenos servidores, sabiendo que de esto Dios se agrada. Para concluir, la identidad de los creyentes en el cuerpo de Cristo demanda una vida de servicio amoroso a los hermanos. Cada discípulo de Cristo debe de pedir al Señor le dé la oportunidad de hacer bien a otros y, como indica la palabra, mayormente a los de la familia de la fe. Nuestro servicio de amor debe de estar avalado por una conducta que demuestra el carácter santo del Señor. Para ello, debemos renovar nuestro entendimiento, usar los dones que Dios nos ha dado en beneficio de la iglesia y finalmente, nuestro amor debe de ser sin fingimiento. Esto permitirá que el carácter ideal semejante al de Cristo se manifieste en nuestras vidas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta tu palabra que hemos estudiado. Permite que podamos comprender y sobre todo ponerla en práctica. Renueva nuestro entendimiento a través de tu palabra. Fórmate en cada uno de nosotros. Quita todo concepto mundanal y que el Espíritu Santo nos lleve al crecimiento que necesitamos. Que no tengamos mayor concepto de nosotros que el que debemos tener. Que honremos y amemos a nuestros hermanos, teniéndoles como superiores a nosotros. Concédenos, mi Señor, como miembros del cuerpo, usar los dones que tú nos has dado para tu gloria y en beneficio, Señor, de tu iglesia. Gracias, mi Señor, por tu grande amor, porque este mismo amor lo podemos llevar a todo aquel que necesita y darlo de forma no fingida, siendo bondadosos para las necesidades de los otros necesitados y principalmente de tu iglesia. Ahora te pedimos por los enfermos y los angustiados. Derrama salud en ellos, salud física, emocional y espiritual. Reprendemos toda enfermedad, toda dolencia, pues por tus llagas, mi Señor, hemos sido curados. Visita al hospital, el hogar de convalecencia, cerca, a la distancia, donde quiera que haya un enfermo, toca. Fortalece y bendice a sus cuidadores. Fortalece y consuela a aquellos que han perdido un familiar o están en angustias. Gracias, mi Señor, por todo. Recibe, oh Dios, la gloria y la honra, ya que solo es tuya, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.